Bien, amados, ¿cuántos salieron bendecidos con la carta de Filemón ayer? Fue bueno, ¿verdad? Bueno, ahora nos toca Hebreos. Comenzamos a estudiar el libro de Hebreos. Y nuestra oración es que Dios toque a los que estamos aquí, que el Espíritu Santo nos llene y nos guíe a toda verdad. Y también a los que están en WhatsApp y a los que están en Facebook y a los que nos ven a través de YouTube. Que el Señor los bendiga. Pueden suscribirse al canal de YouTube. Y que el Señor hable a través de cada versículo, a través de cada porción bíblica que desarrollemos desde este púlpito. Es importante pensar quién escribió el libro de los Hebreos. Y hay una serie de conjeturas respecto al escritor de Hebreos. Una gran mayoría de teólogos afirma que fue Pablo. Yo no soy teólogo, pero también me sumo en ese grupo de los teólogos que afirman que fue escrita por Pablo. Hay muchas razones para pensar que fue escrita por Pablo. Ahorita se las voy a explicar. Pero hay otros que creen que la escribió Apolos. Otros piensan que la escribió Lucas. Otros piensan que la escribió Felipe. Otros piensan que fue Marcos. Y hay algunos que dicen, no, esa fue escrita por Priscila y Aquila. Ahora, de una cosa podemos estar seguros, el escritor era judío y está dirigiendo la carta a los judíos, a los hebreos, ¿verdad? Se identifica con los lectores judíos. Además, una cosa interesante es que se identifica con Timoteo. ¿Quién podría identificarse con Timoteo que no sea Pablo? ¿Verdad? De los conocidos para nosotros como escritores bíblicos. También el escritor había estado preso. Pablo estuvo preso. También Pedro, en 2 de Pedro 3, del 15 al 18, Pedro claramente dice que Pablo escribió a los hebreos una carta. En realidad, no es que dice que escribió a los hebreos, pero dice, así como ha escrito Pablo, y Pablo está escribiendo, y Pedro está escribiendo su carta a los hebreos también. Entonces, otra cosa es que Pedro llama las escrituras a las cartas que había escrito Pablo. Como quiera que sea, yo me inclino a pensar que fue Pablo, porque el modo como él concluye la carta es muy parecido, es típico de Pablo. Y la redacción es muy típica de Pablo. Entonces, yo me inclino a pensar que fue Pablo. Y si usted quiere creer otra cosa, no tengo problema con eso. Si usted piensa, no, pastor, yo pienso que fue Aquila y Priscila, bueno, felicidades, ya está bien. Yo no voy a pelear con usted por eso. Lo que sí quiero que estemos los dos de acuerdo, sea quien fuere que usted crea que escribió la carta, yo lo que quiero es que los dos estemos de acuerdo en que Hebreos es la Biblia y es parte de la Biblia. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal? O sea, ¿a qué apunta esta carta? Había un problema entre la iglesia de los hebreos y era que se quedaron niños y estaban en los rudimentos y estaban en lo de ceremonias, rituales, en lo de guardar los días, en las fiestas, en circuncisión. Y el gran problema de eso era que al hacer eso ellos se quedaban en la sombra de lo que ya había acontecido. Entonces ellos persistían en ser religiosos judíos. Y iba a decir Pablo, porque para mí fue Pablo, por donde usted le mire, quien escribió los Hebreos. Y el escritor de Hebreos lo que está haciendo es, les está mostrando el camino más excelente. El escritor de Hebreos le está diciendo, no se trata de religión, chicos, no es religión esto, no es práctica religiosa. Hay un camino más excelente. Jesús es ese camino. Y es importante que ustedes dejen de centrarse
en ceremonias rituales y todo eso, y se centren en la persona del Señor Jesucristo. El propósito es esa. El propósito es, vamos adelante a la perfección, a la madurez espiritual. Esa era la admonición aquí. Es como que los hebreos hubieran estado en una segunda infancia, por decirlo así. Se convirtieron, Cristo fue el centro por un tiempo, pero después no fueron fieles en obedecer la palabra del Señor. Y estaban así en un estado de, sí, somos cristianos, pero a nuestra manera, pues no. No, tampoco no queremos ser tan fanáticos de la Biblia, somos cristianos nomás. Somos cristianos, pero no creemos que Dios traiga sufrimiento para los cristianos, no, lo que creemos es que Dios, Cristo murió para que nosotros seamos inmensamente ricos y mientras nosotros cumplamos con Él, Él se encarga de bendecirnos. Ese era el pensamiento de ellos, era una niñería espiritual. Porque lo primero que tiene que entender un cristiano para madurar es desde el minuto que dije a Cristo, sí acepto, desde ese minuto en adelante, mi vida va a ser totalmente gobernada y controlada por Dios. Y lo que suceda en mi vida dependerá de Dios, no de mí. Yo no puedo forjar mi futuro. No. Yo lo que puedo hacer es alinearme al plan de Dios para que Dios cumpla mi futuro que Él planificó. Entonces, estos se quedaron en la sombra de lo que había acontecer. Entonces estaban preocupados de detalles religiosos antes que de vivir al Hijo. No sé si me dejo entender. Hay mucha gente que está preocupada de detalles religiosos. ¡Ay! Ore por mi pastor. Y en alguna ocasión yo le dije a una persona, hermana, se me fue por saludar ahí. Te estaba hablando que muchas veces la gente se apoya más en las cosas, se apoya en las cosas, en las prácticas de la piedad, por decir entre comillas, más que en lo que Dios tiene establecido. Y por ejemplo, hay gente que se acerca a mí y me dice, pastor, por favor, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Y no sirve de nada que yo ore y ore y ore si tu vida no está alineada con Dios. No sirve de nada. O sea, es vana palabrería. Y mira, puedo pasarme días de vigilia. Ah, pastor, usted me está diciendo que la oración no sirve de nada. No, la oración sirve de mucho. Pero si Dios no cambia tu corazón, la oración no lo va a cambiar. Amén. En una ocasión le dije a una hermana, oye, estoy cansado de tu mundanería. Estoy cansado. Así que voy a orar para que te vaya mal. Para que vas a los boliches y en los boliches te vaya mal. ¿Cómo vas a orar pues así por mí? Me dijo. Voy a orar pues, le dije, así voy a orar. Y la tenía asustada. Como quiera que sea, Dios tiene un plan para esa hermana y Dios va a hacer lo que Él quiere hacer con esa hermana. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros somos como los hebreos, niños centrados en religión. No, es que tengo que ir al culto, no es que si no voy al culto, o para muchos de nosotros el ídolo es el estudio bíblico. No, es que yo voy a mi estudio bíblico, pero nuestra vida no cambia. Entonces no sirve de nada. El venir a este lugar y estudiar la palabra es para que la palabra me cambie. El sentarme en mi casa y estudiar la Biblia es para que la palabra me cambie. Entonces, de eso se trata. Pablo, bueno, el escritor de los hebreos estaba viendo... El escritor de los hebreos estaba viendo, oye, los hebreos no han crecido, son nada más que religiosos. Entonces es necesario escribirles para que dejen de mirar las formas y miren al autor y consumador para que maduren ya. Ese era el asunto. Bueno, dicho esto, si ustedes se dan cuenta, lo que hace el escritor de Hebreos es mostrar la supremacía de Cristo, mostrar que Cristo es el Señor, mostrar que Cristo es Dios mismo hecho carne, es mostrar que Cristo era el propósito de Dios y que sin Cristo no hay llegada a Dios el Padre, aunque yo me sepa todas las costumbres religiosas judías. Por eso yo, no te voy a decir condeno, pero por eso yo critico tanto a los cristianos evangélicos
Estoy hablando cristianos. Cristiano no es seguidor de los judíos, cristiano es seguidor de Cristo. Entonces, critico a esos cristianos evangélicos que en lugar de seguir a Cristo están siguiendo rituales y ceremonias judías. ¿Qué tengo yo que ver con el Hanukkah y con esas cosas? ¿Qué tengo yo que ver si yo soy iglesia? Entonces lo que está haciendo el escritor de Hebreos está haciendo precisamente eso. Chicos, maduren. Sí, las ceremonias son bonitas, los rituales son bonitos, pero necesitan madurar, porque ustedes por mirar las ceremonias y rituales no están mirando a Cristo. Te hago una pregunta, o mejor te insto a una observación. Andate a una de esas iglesias donde practican esas cosas y vas a ver que tienen unas ceremonias que te, ¿cómo se llama? Que te impresiona, como decir, wow, wow, ¿verdad? Vos vas a esas reuniones y cada vez ponen más cosas para que sean más atractivas y para que sean más espectaculares. Y están centrados en eso. Y mucho, gracias mi amado, y mucho protocolo, ¿verdad? Unas cosas muy solemnes, ¿verdad? Una seducción total. Bueno, pues, fíjense que eso, en lugar de hacer cristianos verdaderos, centrados en Cristo, hace cristianos religiosos fariseos de este siglo. Porque si te fijas en esas congregaciones, te hablan en palabras en hebreo para ellos aparentar ser más espirituales que vos, y te bendicen en hebreo y todas esas historias. Hermanos amados, ustedes y yo somos iglesia. ¿Qué dije yo? Somos iglesia. No tenemos por qué practicar las costumbres judías. Y quiero decirte algo más. La iglesia de Cristo entre los judíos deja las prácticas judías y practica lo que practica la iglesia. Amén. Entonces, como que se hace al revés, como que la iglesia está tratando de ser judía. ¡Qué locura! Eso es como retroceder. Es como decir lo de Cristo no fue suficiente. Necesito yo este asunto de la ley. Ahora vamos al grano. A algunos sí le dicen la mini Biblia. Ok. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ok. Aquí el escritor de Hebreos comienza mostrando dos cosas. Cristo es superior a los profetas. La segunda cosa que muestra es Cristo es superior a los ángeles. Entonces comienza su exposición con esa hipótesis. Oye, Cristo es mejor que los profetas. Y Dios el Padre habló a través de los profetas muchas veces, y en muchos tiempos. Pero ahora, en este tiempo, en estos tiempos, a Dios le plació hablarnos directamente Él mismo en la persona de su Hijo. Entonces está exaltando. Voy a poner aquí como punto 1. Cristo es mayor que los profetas. Él es mayor que los profetas. Versículo 1 en adelante. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Voy a poner aquí del 1 al 3.
Ahora quizá debiéramos hacer esta pregunta. ¿Por qué Cristo es mayor que los profetas? Porque en primer lugar, voy a poner aquí, porque es el heredero de todo. Todo lo que el Padre tiene, lo tiene por el Hijo. Y lo ha puesto en manos del Hijo. Porque es el heredero de todo. Pero además de eso, porque es la causa por la que Dios Padre creó todas las cosas. Todo el universo fue creado en y por Cristo. Pero además de eso, voy a poner aquí, porque Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Quiero que usted entienda una cosa, mi amado. Cristo es el heredero de todo. Está hablando de Cristo como hombre. ¿Está aquí? Cristo como hombre. Está hablando de la obra que Cristo hizo como hombre y de lo que Cristo conquistó como hombre. Acuérdense que Cristo era 100% hombre y era 100% Dios. Ok, aquí está hablando de Cristo como hombre. Para que empiecen los hebreos a entender la obra de Cristo como hombre. Señores, no ha habido hombre, no ha habido profeta que sea igual a Cristo. No ha habido. Una cosita más. La razón por la que están aconteciendo todas estas cosas es, perdón, aquí está mal escrito. Estoy, porque sí. Escuchen, Cristo como hombre es el heredero de todo. Escuchen, al morir Él en la cruz del Calvario, todo lo que ocurre en el universo es sujetado a Cristo. Es sujetado a Cristo, es sujetado a Cristo, es sujetado a Cristo. Cristo ascendió al cielo como hombre. Ahorita está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es Dios, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo, pero intercede por nosotros como hombre. Amén. Y el Padre creó todas las cosas, incluido a ti y a mí, por causa de Cristo. Otra cosa, Cristo en la cruz del Calvario es el resplandor de la gloria de Dios. Amén. Entonces, Cristo es mayor que los profetas. Pero en el versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredor más excelente nombre que ellos. Voy a poner aquí, como punto 2, Cristo es mayor que los ángeles. ¿Cuál es el problema aquí? Acuérdense, versículo 4 hasta el final, hasta el 14. Acuérdense, mis amados, que para los hebreos habían dos tipos de mensajeros. Uno eran los profetas, de los cuales, por cierto, ya no había en ese tiempo. Juan el Bautista fue el último de los profetas, dice, ¿verdad? Todos los profetas fueron hasta Juan. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, Cristo fue la última voz que se escuchó respecto de salvación. Lo que Pablo escribe es lo que Cristo dijo, lo que Pedro escribe es lo que Cristo dijo, y a partir de ahí toda la escritura se centra en lo que Cristo habló. Pero también otra manera como Dios hablaba en tiempos antiguos era, se aparecían ángeles. ¿Quién le habló a María? Un ángel.
Un ángel. ¿Quién le habló a Jacob? Un ángel. ¿Quién le habló a Abraham? Con toda seguridad que fue un ángel. ¿Quién le habló a Gedeón? Con toda seguridad que fue un ángel. ¿Verdad? Ahora, está diciendo aquí, chicos, niños, crezcan ya. Dejen de estar buscando ángeles. Dejen de estar procurando que los ángeles les hablen. Y dejen de estar adorando a ángeles. Porque Cristo es superior a los ángeles. Ahora, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ahora empieza dando razones bíblicas, mostrándoles con las escrituras que Cristo es superior a cualquiera. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Pastor, ¿ande dice eso? Salmo capítulo 2, versículo 7. Voy a poner aquí. Cristo es mayor que los ángeles porque el Padre le dice en el Salmo 2, mi hijo eres tú. Ok. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Eso está en 2 de Samuel 7:14 y en 1 de Crónicas 17:13. Si quiere, anótelo. Porque en 2 de Samuel (7:14) y en 1 de Crónicas 17:13 fue proclamado antes de que suceda. Ok, pero ¿qué más? Perdone, aquí salió yen y van a pensar que es la moneda japonesa. Y en 1 de Crónicas, ahora sí. Porque cuando los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será a mi hijo. Versículo 6. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cristo es superior a los ángeles. Voy a poner aquí, porque caramba, porque Dios en Deuteronomios 32:43 ordena que los ángeles le adoren. ¿Por qué más? Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Eso está escrito en el Salmo 45, versículos 6 y 7.
Porque la Escritura al Hijo llama a Dios. Luego dice, y en el versículo 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Voy a poner aquí, porque el Salmo 102 muestra la eternidad del Hijo. Ahorita está tedioso, pero después lo desarrollamos y te va a gustar. Luego en el versículo 13 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Eso está en el Salmo 110:1. Porque en el Salmo Dios Padre, o mejor el Padre, voy a poner, el Padre le dice al Hijo que Él pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Si usted percibe lo que está haciendo el escritor de Hebreos aquí, está diciendo, señores, tengan cuidado. Los profetas son importantes, sí, muy importantes, pero los profetas hablan de Cristo. Cristo es mayor que los profetas, entiéndanlo. Toda la escritura, todo lo que hablaron los profetas, todo lo que se escribió para mostrar al Hijo, porque el Hijo es superior a los profetas. El mensaje habla del Hijo, porque el Hijo es más que los profetas. Métanse eso en la cabeza. Y otra cosita más, el Hijo es mayor que los ángeles. Es mayor que los ángeles, porque en primer lugar el Padre mismo le llama Hijo al Hijo. Porque en segundo lugar, el Padre así lo estableció y todo lo creó por Él. No dice en ninguna parte de la palabra que el Padre haya creado algo por causa de los ángeles. No dice. Tampoco dice que el Padre haya creado algo por causa tuya. No. Todo lo que creó lo hizo por el Hijo. Vénganse un ratito a Romanos. Versículo 33. ¿Lo tiene? Dice así. Versículo 33, Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, ahí usted tiene. Todo lo que fue creado por causa del Hijo. Entonces, si nos tenemos que llevar una enseñanza esta mañana es, si nosotros hacemos idolatría de las profecías, nos estamos olvidando del Hijo, que es el cumplimiento de las profecías. ¿Está aquí? Si nosotros hacemos idolatría de los ángeles, nosotros estamos olvidando al Hijo, que es mayor que los ángeles. Hoy en día hay la tendencia, ha aparecido una doctrina que adora a los ángeles.
hay una doctrina que ora a los ángeles, que le habla a los ángeles. Es una mala interpretación de la palabra. La palabra nunca nos manda a hablar, ni a adorar, ni a orar a los ángeles. ¿Está aquí? No manda la palabra. Entonces, no adora a los ángeles y no le ore a los ángeles. No tiene por qué hacer eso. ¿Se acuerdan? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. ¿Sabe lo pecaminoso que es esa oración? ¿Sabe lo perversamente pecaminosa que es esa oración? Porque es mejor que Dios me cuide a que un ángel me cuide. Y si Dios quiere cuidarme personalmente, ¿quién soy yo para orarle a un ángel? Aparte, no hay en ninguna parte de la palabra una exhortación o una orientación respecto de orar a un ángel. No hay. La palabra enseña claramente que nosotros oramos a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el orden establecido por Dios. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre. Ahora, no malinterprete, en mi nombre quiere decir de acuerdo a su voluntad. Por eso cuando usted ora y no es la voluntad de Dios, el Espíritu Santo está diciendo, no, eso no. Y el Padre dice, claro, sé que no, porque no es según mi propósito. Entonces, hay una tendencia errónea respecto de los ángeles, y es esa, es creer que le tengo que orar al ángel, creer que tengo que adorar al ángel. Ahora, hay quienes adquieren el conocimiento teológico y se van para el otro lado, y piensan que los ángeles son su kunumi. He escuchado predicadores, ángel número 1, agárralo de la derecha, ángel número 2, agárralo de la izquierda, ángel número 3, hermano. Conocí una interplanetaria que me dijo, pero pastor, qué falta de conocimiento, hombre. Se lo haya mandado a Gabriel y Gabriel en 2 patadas le hace saber a esa vieja. ¿Cuál Gabriel? Le dije, yo pensé que era un luchador, algo. El ángel, pues me dijo, ¿acaso los ángeles no están a nuestro servicio? Sí, están a nuestro servicio, pero quien les ordena no somos nosotros, es Dios. ¿Está aquí? Es Dios, sí. No hay un ángel de la guarda. Mire, yo en realidad nunca he estudiado a fondo ese asunto, pero yo sí sé de una cosa. Y sé que, basado en la palabra, yo sé que cuando alguien está en Cristo, Dios mismo es encargado de cuidarlo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en esa persona. A ver, en mí mora toda la plenitud de Dios. ¿Será que necesito de un ángel para que me cuide? No, obviamente no. Y si lo necesitara, mi Padre que sabe mejor que yo, Él se encargará de enviarlo o no enviarlo. Yo no puedo saber. Hacemos un vallado de fuego y ángeles, ordenamos que ángeles. Yo escuché uno de esos presuntuosos que decía, Ángel Gabriel, detén el tornado y no sé qué más. Hermano, está infatuado y nada sabe. Sí. Claro, eso es superstición. Está mal. Está mal. ¿Qué prefiere usted, ángeles o Dios? Bien. Entonces, si yo voy a interceder, vamos a suponer que yo voy a interceder por Judith. Sé que Judith está atravesando por un problema, etcétera, y voy a orar por ella, voy a interceder por ella. Yo no le voy a desear a ángeles a Judith. Yo lo que voy a hacer es orar para que el Padre mismo tome control completo de la vida de Judith. Voy a orar para que el tiempo que Judith está viviendo, si es un tiempo malo, cumpla el propósito por el cual el Padre permite que Judith pase por ese tiempo. Voy a orar para que el Espíritu Santo le revele y le dé el conocimiento, para que juntamente con la prueba ella encuentre la salida. Y la salida siempre es la misma, se llama Jesucristo. Es volverse y rendirse al Hijo. Sí, mi amada.
Ajá. Sí. Ajá. Es superstición. Sí. A ver, hermanos amados, no porque mucho oran un grupo de señoras, ellas tienen la verdad. Y la gran mayoría de las oraciones esa de pongo vallado y de ángeles y ordeno que los ángeles desenvainen la espada. No he escuchado todavía que manden querubines, pero sí ángeles, ¿no? ¿También mandan querubines? Mire usted. Entonces, escuchen. Cuando yo intercedo por un hermano, lo que estoy haciendo es pidiéndole a Dios que perdone a mi hermano. Porque ni un cabello de mi cabeza cae si no es por la voluntad de Dios. Y Él sabe cuando se cae un cabello de mi cabeza. Y si Él sabe cuándo se cae un cabello de mi cabeza, ¿acaso no sabrá lo que es malo y bueno para mí? Entonces, cuando intercedemos, entonces Cristo aquí, ¿cómo está intercediendo Cristo? Vallado de fuego, ya no, Cristo está intercediendo delante del Padre, eso dice la palabra. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice con gemidos indecibles. Lo que pasa es que por no estudiar la Biblia y dedicarse a leer libros de brujería y todas esas cosas, luego inventan historias. Eso de ángeles vallados de fuego y todas esas cosas, eso son cosas que se practican en brujería. Se llama dominacionismo. Pregúntele a un brujo tiene su terrado, algunos le llaman terrero, otros terrado, que es donde tiene el bollo de santos y las cosas con las que hace brujería, y pelea con otros brujos por territorios. Entonces, el gran problema es ese. Estas señoras escucharon que algún centroamericano, porque habla interesante, decía, y entonces ahora mando ángeles con espadas envainadas. Se oye bonita esa oración. Esa oración impresiona. Escuchen, nosotros no tenemos que buscar oraciones que impresionen a los que nos oyen. Nosotros tenemos que buscar oraciones que agraden al Padre. Y delante del Padre no es con arrogancia, es con humildad. A ver, tomen como pauta el Padre Nuestro. Tomen como pauta lo que leímos en Juan hace 2 o 3 días atrás. ¿Cómo oraba Jesús? Jesús oró primero por él. Padre, pasa de mí esta copa. Padre, ayúdame, esto, etcétera, etcétera. Luego ora por los discípulos. Y luego ora por la iglesia, por todos nosotros. Esa es la actitud. Pero ¿a quién ora? ¿A los ángeles? No, al Padre. En esos grupos, esas señoras pelean con el diablo y hablan con el diablo y le oran al diablo. ¡Qué locura! No tenemos nada que hablar con el diablo. Sí que iba a preguntar. Hay una palabra que dice en la Biblia, y busqué entre mi pueblo alguien que hicieron allá. Alguien que se ponga en la brecha. Y no había en el pueblo alguien que se ponga. Sí, es simple y sencillamente es alguien que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Eso es. Porque la verdadera pelea de la fe es hacer la voluntad de Dios. Pablo por eso decía, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, no, pero dice, he guardado. ¿Qué guardó? Y dice otra parte de la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Mi fe tiene que estar centrada en Dios. Entonces, a ver, si tengo necesidad de algo y tengo fe en Dios, ¿dónde busco ese algo? Ahora, si me siento inseguro, y tengo necesidad de seguridad, ¿dónde busco seguridad? En Dios. Voy a ir delante de Señor, estoy con miedo. Señor, estoy atemorizado, ayúdame. Señor, siento como que el infierno se ha levantado en contra mía. Sálvame. Hermano, la fe es dependencia de Dios. ¿Qué dije yo? ¿Y sabe cómo se depende de Dios? Estando en Cristo. Eso es lo que le está mostrando el escritor de Hebreos a los hebreos. Oye, necesitan depender de Cristo. Oye, Pablo lo dice de una manera más fuerte. Apártate de las fábulas de vieja. Porque la gran mayoría de esas cosas de intercesión son fábulas de vieja. Son inventos de señora. Ya hasta la compu se me descompuso de bravo. Sí, mi amada.
Amén. Sí, sí. Mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, le dijo, ¿no? Amén, amén. Sí, mi hermana Emilce, la que guste. Amén. Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, la gran mayoría de los teólogos coinciden en asegurar que está hablando del Señor Jesucristo. Mire, si en ese tiempo el Señor Jesucristo ya estaba preocupado por, que era una manera de llamarlo, el ángel de Jehová, imagínese ahora que ya está consumado todo. Es necesario que nosotros dejemos la fábula y nos volvamos a Cristo. ¿Qué iba a decir mi amada que levantó la mano? El que habita. Amén. El Salmo 91. Sí. Amén. Sí, pero no, pero no dice y mandarás a sus ángeles, dice él mandará a sus ángeles. Ese es el punto. O sea, sí, lo dije antes, ¿verdad? Lo dije antes, dije, él puede mandar ángeles, si él lo ve conveniente, él puede hacerlo, pero no es que yo tengo autoridad sobre los ángeles. Por favor, escuchen, un ángel es infinitamente más poderoso que yo. Correcto, pero es que lo usan ese versículo. La hermana está hablando del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y bajo sus alas estará seguro, y a sus ángeles mandará que acampen alrededor de ti. Basado en una mala interpretación de esa porción bíblica, estas señoras, porque en su gran mayoría son mujeres, andan ordenándole a los ángeles cosas. No. Es importante tener una buena teología de los ángeles. Pero escuchen, no vine esta mañana para hablar de los ángeles. Vine para hablar de uno que es superior a los ángeles. Y yo quiero que usted entienda eso. Mi hermano, usted en Cristo tiene entrada al trono de la gracia. O sea, no crea que usted se sabe la estrategia de guerra. Perdóneme. Y el Espíritu Santo no le va a dar otra estrategia de guerra que no sea estar en Cristo Jesús. Bueno, yo soy de una señora que se ha metido a las profundidades del mar y llevó unos cuadros y ha buceado por allá y ha decretado por allá la liberación de la maldad de esta tierra y no sé qué más, y ha reprendido a los espíritus que estaban allá en el fondo del mar y ha ido a pelear guerra espiritual por allá. Hermano, eso es fábula de vieja, perdóneme. No dice, la Biblia no dice, siéntate a mi diestra hasta que la iglesia ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga por enemigo. Es Dios el Padre el que está haciendo la obra a través del Señor Jesucristo. Entonces, no malentendamos. Ahora, aquí a cotación viene la pregunta, ¿no? Pero ¿y por qué funciona? Porque hay mucha gente que me dice eso. ¿Y por qué funciona? Porque a Satanás le conviene que funcione. Porque él se disfraza como ángel de luz. Porque entre más engañado y alejado de Cristo te tenga, más cerca de él estás. Pero los que son de Cristo confían en Cristo. Eso es lo que está mostrando Hebreos. Señores, toda nuestra confianza tiene que estar en Cristo, no en religión, no en los ángeles, no en los profetas. Ahora, pastor, y entonces pues ¿cómo voy a confiar en la Biblia si la Biblia es la voz de los profetas? Sí, pero si ahora aparece un profeta y te inventa cosas, mejor confía en lo que dice la Biblia. Ahora, si el profeta viene y te habla conforme a Jesús y te arrastra y te guía a confiar en Jesús, escucha la voz de ese profeta. Aunque todo profeta habla con lo que Dios ha puesto en su corazón como mensaje.
Y no creo que aparezca en este tiempo un profeta que contradiga a Ezequiel, por ejemplo. Porque el mismo espíritu que inspiró a Ezequiel sería el que habla a través del profeta. Y si un profeta hoy contradice a Ezequiel, ese profeta está contradiciendo al Espíritu Santo, o el Espíritu Santo se está contradiciendo a él. No sé si me dejo entender. Entonces, mis amados, hay muchos hoy en día que han aparecido y se han puesto el título de profeta. Sí. No, lo que está de moda ahorita es el marido es el apóstol y la mujer es la profeta. Yo digo, el marido es el apóstol y la mujer es la pistola. O el marido es el apóstol y la mujer es la trompeta. Porque en realidad, hermano, no es que yo constituyo profetas. El que constituyó profetas es Dios. Es Dios. El que constituye profetas es Dios. Pero por cierto, Jesús dijo que los profetas eran hasta Juan, ¿se acuerda? Entonces ahora no hay profetas que vienen y van a adivinar. No. No hay esa historia. Eso se llama adivinación. Por otra parte, fíjense, los profetas nunca venían y decían, cielos abiertos y billete para tu bolsillo. No, los profetas venían y decían, arrepiéntanse porque Jehová está irado, arrepiéntanse, vuélvanse a Jehová, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos al Señor. O muéstreme cuando apareció un profeta para decir, oye, ahora es tiempo de cielos abiertos, billete. Van a depositar en tu cuenta, no vas a saber quién, pero van a depositar. Cuidado que sea lavado de dólares y después vas preso. Pastor, usted está destruyendo mi fe. No soy yo, es la palabra, mi amado. Cristo es mayor que los profetas y Cristo es mayor que los ángeles. Amén. Esto nos ayuda para que cuando nos aparecen con una fábula de esa, chao, se acabó. No, discúlpeme. A mí me habla Cristo. ¿Y sabe qué? Me dejó la palabra profética más segura, a la cual hago bien en aferrarme. Y en la palabra profética más segura, Cristo no manda, ni el Padre manda, ni los profetas mandan que yo mande a los ángeles. Ni que yo le ore a los ángeles. Tampoco manda que yo esté adivinando cosas, porque la adivinación es del diablo, no es de, como decía Ana Cristina, es del diablo. Es del diablo, mis amados. Pero, ¿será que solo eso es Cristo? ¿Será que solo Cristo es mayor que los profetas y que solo Cristo es mayor que los ángeles? Lo sabremos mañana a la misma hora y en el mismo lugar. Amén. De momento váyase meditando en esto, amado. Si alguien viene y le dice, me dijo un ángel, vaya y consúltele a Dios si verdaderamente traen un mensaje de parte de un ángel. Sí, mi hermana. Correcto, muy bien, sí. Correcto, es muy buen razonamiento. Si Dios hubiera querido que los ángeles nos salven, manda un ángel, pues no. Pero no mandó a ángeles, mandó a su propio Hijo. Cristo es mayor que todas las cosas. Amén. Amén. ¿Oramos? Señor, gracias por esta mañana. Te pedimos, Señor, que guardes nuestros corazones de infatuarnos y de creernos, Señor, dioses en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a comprender tu verdad y a caminar en ella. Señor, quiero pedirte de una manera especial por cada siervo. Te pido por el pastor Elías, por la hermana Nilsa, por Pablo James, por Jeff Mills, Señor, por los pastores unidos de Salta, por los pastores de Brasil, por los pastores, todos los siervos que están sobre toda la faz de la tierra. Mi Padre, quita las fábulas de los púlpitos. Señor, quita los corazones de las ceremonias solemnes y de las solemnidades. Señor, y vuelve nuestros corazones a Cristo. Padre, que tengamos la bendición de seguir a Cristo, que tengamos la bendición de honrar a Cristo. Como dice tu palabra, honrad al Hijo para que para que la ira del Padre no se inflame. Señor, perdona por todas las veces que por ignorancia quizá empezamos a ordenarle a ángeles que hagan esto o aquello, como si nosotros supiéramos qué es lo que conviene
Perdona por las veces que hemos querido ordenarle a los ángeles hacer ciertas cosas, cuando tu palabra dice que ni siquiera sabemos qué pedir como conviene, Padre. Perdónanos. Qué actitud errada, qué deseo de ser igual a Dios que hay en el corazón del hombre. Señor, apártanos de ello, apártanos de ello. Que podamos entender que somos simple y sencillamente seres humanos, lavados por la sangre preciosa del Hijo de Dios y adoptados para ser hijos de Dios y herederos y coherederos juntamente con Cristo. Padre, ayúdanos a entender que aunque nos has dado esa honra, tú sigues siendo Dios y tu Hijo, el Señor Jesucristo, es el único camino a ti, Padre. Señor, ayúdanos a que nuestro corazón reconozca que Jesucristo es todo lo que necesitamos. Señor, ayúdanos a vivir a Cristo, a disfrutar a Cristo y a predicar a Cristo. Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.